¿Cómo están el día de hoy? Le damos gracias a Dios primeramente por el privilegio que nos da de estar en este lugar. También agradecemos la confianza de nuestro obispo pastor por pedirnos que trajéramos el mensaje en esta tarde. Mis hermanos, antes de empezar quiero que me ayuden a hacer una oración, pero quiero que esta oración, hermanos, salga del fondo de su corazón. Piensen bien lo que van a pedir al Señor, porque en esta oración yo quiero que ustedes le pidan a Dios que aclare su mente, que aclare su corazón y que les dé entendimiento para atesorar el mensaje que ha puesto para esta iglesia en esta tarde. Señor Jesús, en esta tarde bendita, Señor, delante de tu presencia, Padre mío, recordando un compromiso que hice contigo, Señor Jesús, el día que me bauticé, pidiéndote, Señor Jesucristo, que borraras todos mis pecados, Padre mío, prometiéndote, Señor Jesucristo, de que te iba a servir todos los días de mi vida hasta el fin, Padre Santo. Bajo esa promesa, Señor Jesucristo, he hecho membranza, Señor Jesús, y he recordado que he fallado en múltiples ocasiones, Señor Jesús. Por eso en esta tarde, Señor Jesús, primeramente te pido me perdones, Señor. Usa este vaso de barro, Señor Jesucristo, para llevar este mensaje, Señor Jesús, y que estemos dispuestos, Señor Jesucristo, a continuar con ese llamado que nos has hecho para hacer tu voluntad, Señor Jesús. En tu nombre glorioso, Padre bendito, Señor Jesús. Mis hermanos, quiero que por favor vayamos al libro de Lucas, capítulo 5, verso 2. He puesto a este sermón, hermanos, lavando las redes. Lucas capítulo 5 verso 2, ¿lo tienen? Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Quiero contarles una pequeña anécdota como pescador principiante que soy, o así me considero, porque rara vez voy de pesca, pero quizás hay algunos que conocen un poquito más del tema. Yo lanzaba la atarraya y de repente me di cuenta que no se abría muy bien, que digamos, y la seguía aventando y veía que seguía teniendo el mismo problema al abrir la atarraya. Entonces, al revisarla un poquito, me di cuenta que había ramas atoradas dentro de la red. Al quitar esas ramitas y echarlas fuera, pude comprobar que la atarraya se volvía a abrir con mucha más facilidad. Tiempito después, esa misma atarraya se me llegó a atorar con alguna ramita por ahí y se reventaron en algunas partes. Y me quise ir por lo más rápido, lo más superficial, y le puse un poquito de tape. Y funcionó, tapó el hoyo, pero estaba impidiendo que se abriese de la manera correcta. Tuve que quitar ese tape y tuve que costurarla para que pudiera abrirse como se abría anteriormente. Cuán importante, hermanos, es que nosotros lavemos las redes. Cuán importante es que nosotros lavemos la herramienta que vamos a utilizar. Entonces, mis hermanos, estando Jesús en las inmediaciones del lago de Genezaret, el gentío seguía agolpándose en la orilla del lago y vio dos barcas cuyos pescadores, después de dejarlas, estaban lavando sus redes. Y es bien importante entender este concepto de que ellos estaban terminando de pescar, porque ellos ya estaban levantando sus redes, las estaban lavando y estaban dispuestos a sentarse tranquilamente. En una de estas barcas estaba Simón Pedro y decidió entrar y le pidió a este que la apartara un poco de la orilla y desde ahí estuvo predicando. Ahora nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que lavar continuamente nuestras redes. La red representa en la vida física del creyente, hermanos, la salud que no se puede descuidar, primeramente. Cualquier señal que el cuerpo de nosotros nos está
indicando que hay un mal funcionamiento, tenemos que tomar las debidas precauciones, atendernos, revisar qué es lo que está pasando con nuestro organismo. El cuerpo necesita también descanso, necesita nutrición y necesita ejercicio. Los médicos recomiendan que si nosotros pasamos mucho tiempo al volante, por lo menos debemos de caminar por cada 2 horas de estar sentados, tenemos que caminar de 30 a 40 minutos para promover la circulación en nuestra sangre. El afán y la ansiedad también afectan la salud física y mental, hermanos. Vamos a ver en Mateo 6, 25 al 34. Mateo 6 del 25 al 34 dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. Esta red, hermanos, estos textos que acabo de leer, es porque quiero que todo el ministerio, todos nuestros hermanos ministros que nos están viendo, que nos están escuchando y que están atendiendo también en la iglesia, entiendan que este mensaje es para nosotros, para todo aquel que se ha levantado a tratar de hacer la obra del Señor. La red del ministerio en la viña del Señor de cada creyente tiene que ser en el ministerio que Dios le ha llamado, porque hay algunos que van a arar, otros que van a sembrar y otros que hacen vendimia. El ministerio requiere tiempo y dedicación. Hay que separar un tiempo para lavar la red del ministerio. Hay ocasiones que como ministros estamos dejando mucho que desear. Los tiempos son malos. Tenemos que aprovechar el tiempo para esprayar el evangelio, pero tal parece que nosotros nos estamos preocupando más en lavar las redes y dejarlas ahí limpias y dejarlas colgadas sin uso. Como ministerio, nosotros tenemos que afanarnos en arar la tierra para que el otro que viene detrás de nosotros empiece a sembrar, y Dios va a dar el crecimiento. Hay que separar un tiempo para lavar las redes del ministerio, y esto es muy cierto. Tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que meternos en oración, tenemos que buscar esos retiros especiales con Dios como ministerio, como líderes de grupos, como líderes de fraternidades. Tenemos que lavar nuestras redes, es muy cierto, pero en la intimidad con Dios no tenemos nosotros que dejar esas redes nada más colgadas. No tenemos que relajarnos, sino que tenemos que estar trabajando en la viña del Señor. La red representa también la vida espiritual de cada creyente. Y necesitamos orar mucho. Necesitamos estar en constante oración como creyentes. Cuando nosotros nos bautizamos, y le hablo a los hermanos que han entregado su vida a Cristo, que hicieron un pacto no con el pastor, sino con Dios mismo.
y que han sentido la misericordia y la gracia de Dios en sus vidas. Nos estamos descuidando de la oración. La oración es la intimidad con Dios, es lo que nos mantiene conectados a la fuente de misericordia de nuestro Señor. Necesitamos confesar nuestras faltas y pecados a Dios, porque diariamente fallamos, diariamente ofendemos a Dios con nuestro pensamiento, con nuestras acciones, o cómo miramos a nuestro prójimo, cómo nos comportamos con él. Y tal parece que se nos está haciendo costumbre y poco a poco lastimamos más en vez de refrenarnos y empezar a demostrar el amor que Dios tiene con nosotros. Si el amor de Dios está con usted, tiene que reflejar ese amor. Usted tiene que ser como un espejo de la gloria de Dios, que la gloria de Dios refleje en su cuerpo y empieza a mirarla hacia su prójimo, que su prójimo vea que en usted hay un cambio radical y venga a encaminarse buscando la misericordia de Dios. Como creyentes tenemos que ser la sal de la tierra. Pero para esto, hermanos, necesitamos sentirnos libres de culpa. ¿Y cómo nos vamos a sentir libres de culpa? Si no acudimos a los pies del Maestro para declararle cuán faltos somos y no recibimos esa gracia divina de Él, levantándonos con poder de su Espíritu Santo para poder predicar su evangelio. Necesitamos tiempo para la devoción privada. Muchos de nosotros, hermanos, estamos dejando mucho que desear, porque nos estamos alimentando espiritualmente nada más de vez en cuando. Toda esta pandemia, hermano, vino a muchos a avivarles el fuego del Espíritu Santo, pero a muchos otros tal parece que fue como un balde de agua para apagar ese fuego que tenían. Muchos están dudando incluso de la misericordia de Dios. Pero si usted está vivo el día de hoy, si usted está respirando, si usted tiene un hogar donde refugiarse de las inclemencias del tiempo, ¿por qué no le da un fuerte gloria a Dios y le bendice por las muchas cosas que le está dando hasta el día de hoy? Nos ha librado de enfermedades, nos ha dado el privilegio, hermanos, de ver a nuestros hijos con nosotros, de contar con esa bendición tan importante. Nosotros necesitamos, hermanos, también como creyentes, nuestro refrigerio espiritual. ¿Cuál es nuestro deleite? Venir al templo, alabar a Dios, declararle cuán hermoso se siente cuando Él desciende y empieza a acariciarnos con el fuego de su Espíritu Santo, quemando las impurezas y avivando la fe que nace cada día con más y más y más fuerza dentro de cada uno de nosotros. Necesitamos, hermanos, oír la palabra de Dios. Hay muchas ocasiones que prestamos más atención a las cosas del mundo y le prestamos tanta atención a las noticias que exageran a veces las cosas, o que nos llenan de temores, que nos llenan de incertidumbres. Pero creemos que todo eso nos va a llegar a tocar. La palabra de Dios nos enseña que nada de lo que nos acontece, nada de lo que nos acontece es casualidad, hermanos. Todo está en control de Dios. Y todo lo que nos pasa, hermanos, a los que aman a Dios, ese es el requisito. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces tenemos que amar a Dios, hermanos, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Y esto, hermanos, es a lo que yo les estoy invitando hoy. Tenemos que romper las rutinas que nos están aprisionando en el templo. Es el momento de romper con las rutinas. Es el momento de romper con la ociosidad, con todo aquello que nos está deteniendo de salir fuera de estas cuatro paredes para traer a la gente a la luz de Cristo. Es el tiempo, hermanos, de que nosotros empecemos a hablarles de la palabra de Dios. En Lucas 5, del verso 5 en adelante nos dice así. Lucas
capítulo 5, verso 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Muchos de nosotros, hermanos, cuando recién nos bautizamos, empezamos a aventar esa red a diestra y a siniestra, hacia el frente y hacia atrás, para tratar de traer a los que íbamos conociendo, para rescatar a nuestros amigos que veníamos dejando atrás, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, y echábamos la red en todas direcciones. Pero ¿qué es lo que pasó con nosotros? ¿Qué es lo que nos está consumiendo? Que hemos decidido lavar las redes y las hemos puesto ahí en la ventana, las hemos puesto en una pared, y estamos viviendo de recuerdos, de añoranzas, diciendo: es que yo antes oraba, es que yo antes iba y predicaba, es que yo antes iba y repartía tratados, es que antes levantamos una obra. Pero ahora estamos sentados nada más, viendo cómo pasa el tiempo y cómo nuestras fuerzas se están drenando. Y mientras las redes limpiecitas, intactas, ¿qué estamos haciendo, iglesia? Es necesario que nosotros retomemos el compromiso, agarremos esas redes y digamos: Señor, es cierto, trabajé antes en el pasado y ya no quiero estar sentado, quiero agarrar las redes y las voy a echar en tu nombre, Señor Jesucristo. Me voy a levantar, Señor, ya no voy a estar aquí en las cuatro paredes, tanta necesidad que hay afuera, y yo aquí nada más ocupando una silla sin trabajar para tu honra y tu gloria, Señor. Es necesario que rompamos con las rutinas. El verso 6 dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Cuántas almas ahorita, hermanos, están clamando por una necesidad de ser llenas del Espíritu Santo, de sentir la caricia de Dios, porque están sumidas en depresión, porque esta pandemia les ha robado la tranquilidad y no encuentran la salvación, porque están encerrados en sus casas? Y nosotros que tenemos la verdad, ¿qué estamos haciendo? Es el tiempo de romper con los paradigmas, es el tiempo de salir fuera de estas cuatro paredes con el nombre de Cristo en la mano, predicando el evangelio, hablándole a las almas y diciéndoles que hay esperanza para ese problema que les está rompiendo el matrimonio, que hay solución para esa enfermedad que ellos tienen, que es el pecado, hermanos. En conclusión, mis hermanos, después de que Jesús finalizó de predicar, le pide a Pedro que bogara mar adentro y que echara la red. En esta noche, mis hermanos, Jesús les está diciendo, Jesús nos está diciendo, nos está pidiendo que agarremos nuestras redes y vayamos donde la multitud, que boguemos mar adentro y que echemos las redes. Yo no sé si usted lo está viendo de esta forma, hermano, pero cada alma que se está perdiendo es tan valiosa como la suya y como la mía. Y si Dios tuvo misericordia de usted y mí, no debemos de ser egoístas nosotros. Tenemos defectos, tenemos errores, pero en Cristo somos más que vencedores. Y podemos ir y hacer la obra de Dios. No necesitan ustedes, hermanos, nada más que la voluntad y ser llenos del Espíritu Santo. Y eso se logra, hermanos, a través de la oración, a través de confesarle a Dios sus pecados, de confesarle a Dios su necesidad de ser llenos de Él. No importa lo que hayas hecho anteriormente, las batallas pasadas en el pasado están. Experiencia puedes agarrar de ahí para ser mejor, pero no vivamos más del recuerdo. Vayamos a conquistar nuevas tierras, vayamos a conquistar nuevas almas para la honra y la gloria de Dios, mis hermanos. Yo les invito a que se pongan sobre sus pies.